Vamos a recibir una enseñanza. En el plan de Dios, yo les hablaba este miércoles precisamente en el libro de Romanos, en el estudio del libro de Romanos, que Dios tiene un plan. Desde un principio estableció un plan y que todos los planes de Dios se cumplen. Él hace todo lo necesario para que sus planes se cumplan. Así como endureció el corazón de Faraón con un propósito para manifestarle a los egipcios su gloria, su poder, y le conociesen a él. Así hay muchos otros pasajes en la palabra donde vemos cómo Dios sigue el plan y que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplirlo también, vino a cumplir un propósito a este mundo establecido y diseñado por nuestro Padre Celestial. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan tenemos un pasaje que es sumamente significativo, revelador de ello y con grandes enseñanzas para nuestra vida. Y quiero decirles que tanto el capítulo 9 como el capítulo 10 debemos de tomarlo como una sola unidad. O sea, cuando el apóstol escribió el Evangelio no había capítulos ni versículos. Y muchas veces el tener un capítulo, decir aquí termina el 9 y empieza el 10, a veces no nos lleva a leerlo continuo y creemos que el capítulo 10 es otra cosa diferente a lo del 9. Y no es así. Siempre debemos de pedirle dirección al Señor y leer antes, leer después, buscar. O sea, no quedarnos en el que ya se acabó el capítulo 9, quién sabe qué día del 10. No, siempre pasen al siguiente capítulo, lean los primeros versículos y digan, pero esto tiene relación con lo que venía leyendo, ¿sí? Y porque así es como está escrita la palabra. Y hoy vamos a ver algo respecto a ello. Bien, este pasaje es un pasaje que creo todos ustedes lo van a tener presente. Cuando el Señor se encontraron a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? No conocía la luz, nunca había visto la luz, ¿sí? Nunca había visto la luz. El Señor ya había empezado a manifestar, les había dicho a sus discípulos, pues que Él era la luz del mundo. Él había hablado de esto. De hecho, cuando fueron a presentar a Jesús al templo, de acuerdo a la costumbre que había de que el primogénito era declarado santo, esto es apartado para Dios, iban al templo, llevaban un sacrificio, ¿sí? Era una costumbre, lo que nosotros ahora hacemos como la presentación de un niño, claro, ya no con sacrificio ni nada, pero eso lo hicieron con el Señor, lo llevan al templo. Y había un hombre llamado Simón, que estaba por ahí, Simeón, que estaba por ahí, que era un hombre justo y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es importante cuando ustedes lean en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, este pasaje, ¿sí? Que la diferencia que habla de que en ese tiempo el Espíritu Santo estaba sobre, ¿sí? Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, este hombre justo, el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu fue al templo, ¿sí? El Espíritu lo guió a ir al templo el día que llevaron al Señor, siendo un niño, a Jesús. Y cuando lo vio, él lo tomó en sus brazos y le empezó a dar gracias al Padre. Le dijo, gracias que me has permitido a tu esclavo ver la salvación, ¿sí? Y habla y da una palabra sobre el niño, hablando de que él sería la luz para los gentiles y gloria para los hijos de Israel, ¿sí? Desde ese momento vemos como ya todo en lo que Dios había establecido en el plan de Dios se van dando pasos para que se vaya conociendo cuál es su propósito. Ahora tenemos a Jesús frente a un ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús, le dicen, mira, ¿quién pecó? Ya esa tendencia, ¿no? De que todo es por pecado, porque es el castigo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Porque nació ciego. Pues ¿cómo iba a pecar él si nació ciego? Ni modo que en el vientre, a lo mejor tiraba muchas patadas. No sé. Pero bueno. Y entonces Jesús dijo, no. Nadie pecó, ni sus padres ni él, sino que él nació ciego para que las obras de Dios se manifestasen.
O sea, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, ¿sí? Él dijo, vamos a hacer este plan para que suceda algo en especial. ¿Sí? Dios es soberano. Entonces, Jesús, bueno, estoy yendo rápido para que me dé tiempo. Sí, dice el versículo 3, no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Dice, debemos hacer las obras del que nos envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Esto es una frase que da el Señor, sí, que tiene un sentido respecto a la misión que Él vino a cumplir entre nosotros. Él iba a estar un tiempo entre nosotros, ¿sí? Y ahora Él dijo, no los voy a dejar, pero sabemos que Él muere, resucita, sube, ¿sí? Pero promete estar a través del Espíritu en nosotros, ¿sí? Bien, dice en el versículo 5, mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. ¿Sí? Mientras yo estoy en el mundo, soy luz del mundo, ¿sí? Habiendo dicho esto, escupió, hizo lodo, se lo puso en los ojos a aquel ciego y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. De donde estaban en ese momento, donde el ciego era un hombre que se dedicaba a pedir limosna, ¿sí? Estaba en las puertas del templo, siempre esperando a ver quién le daba. Y el estanque de Siloé está bastante retirado y la topografía es una parte muy baja y no era fácil llegar desde el templo, y más para un hombre ciego. Y el Señor le dice, corre, ve, lávate. Y el hombre fue y se lavó y vio. Lo primero que tenemos aquí es una maravillosa enseñanza, y todos aquí son así, van a ver que sí, de lo que es la obediencia. Fíjense algo. El Señor hace algo completamente inusual. En primer lugar, nadie le había regresado la vista o había hecho que a un ciego de nacimiento pudiese ver. Eso nadie lo había visto. Así de que el Señor hace con su saliva, hace lodo, se lo pone en los ojos a aquel hombre y le dice, corre, ve y lávate. Oye, por haberse lavado allí, sácame tantita agua de tu cántaro y dame ¿sí? de tu jarrón. No, ve a tal estanque. Él se levantó, no cuestionó, no empezó a razonar, no empezó a decir, pero ¿y por qué tengo que ir hasta el estanque de Siloé? ¿Y qué tiene que ver el lodo con mis ojos? ¿Por qué esto? O sea, esta enseñanza, miren, la obediencia tiene una característica, ¿sí? Cuando a ti te dicen, una persona de autoridad sobre de ti, ¿sí? Te dice, ve y haz esto, tú te levantas y vas y lo haces. Eso es obediencia. Pero si tú empiezas a cuestionar, yo sé que aquí nadie lo ha hecho, mira, ve a hacer esto, ¿y por qué? Ya, si preguntas por qué, ¿sí? Ya no vas a obedecer. Estás poniéndote en una posición de que te tienen que convencer de que te conviene obedecer. Ya sea que, por ejemplo, si no obedeces, por ejemplo, a los adolescentes, te quito el teléfono 6 meses. No, entonces sí voy. Eso no es obedecer. ¿Y por qué tengo que ir? Cuando tú preguntas, ¿y por qué? ¿Sí? Ya no es obediencia. Ustedes saben que, por ejemplo, en el mundo de la milicia, ¿sí? Un soldado, si se le ocurre preguntar por qué, lo fusilan casi. Lo van a calabozo. O si un soldado le dice, vaya, haga esto, plum, plum, se le enseña a obedecer. ¿Es así o no? Bueno, pero aquí estamos viendo un pasaje donde Jesús, en contra de todo lo que se conocía, lo que sabía, le dice al ciego, ve y lávate.
Y este hombre se levanta siendo ciego y camina varios kilómetros entre una zona muy, sí, no había pavimento, no había escalones bonitos como ahora, no, sí, y va y obedece y recobra la vista. Obediencia. Obediencia sin cuestionar. Obediencia sin que te convenzan de qué es lo que te conviene, ¿sí? Ah, bueno, mira, tienes que hacer esto. No, primero tengo que ver si me conviene, a ver, o por qué lo tengo que hacer, y por qué me mandas a hacer eso, y por qué, ahí ya, aunque lo hagas, ya no es obediencia, ya perdiste, ¿sí? La esencia de lo que es obedecer. Así de que yo sé que ustedes son bien obedientes. Yo lo digo por aquellos que no vienen y que no saben, ¿verdad? Para que se lo recuerden, pero todos aquí somos bien obedientes. Bien. Así de que fíjense lo que sucede. Este hombre regresó viendo, ¿sí? Regresó viendo. Pero ya cuando regresó, la palabra aquí no nos dice que se haya encontrado con el Señor. Fue y salió y por primera vez en la vida empezó a recibir la luz. De la oscuridad a la luz. Y esto es una experiencia que nosotros también hemos vivido. Estábamos en la oscuridad y cuando se abren nuestros ojos espirituales, ¿sí?, venimos a la luz. Pero en el caso de este hombre nos enseña todo este proceso, lo que el Señor dijo, que esto era para que las obras de Dios fuesen manifestadas en él. En ello hay toda una enseñanza y vemos una progresión en el crecimiento, lo que es la fe. Fíjense bien lo que sucedió. Después de que este hombre empezó a ver, ¿sí?, los vecinos y los que antes lo veían, decían, no es aquel que se sienta y pide limosna y mendiga. Otros decían, es este. Otros decían, no, se parece a él. Y él decía, no, sí, soy yo. O sea, no es, soy yo, he recibido la vista. Le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Y fíjense el versículo 11, su respuesta. Este es el primer nivel, ¿sí? Dice, un hombre, o aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, lo puso en mis ojos. Aquel hombre, un hombre, Jesús vino como hombre, ¿sí? Nació de una mujer. Sabemos que María por obra del Espíritu Santo, pero para los ojos de todos los que le conocían, un hombre que caminaba entre ellos, que le seguían sus discípulos, un hombre que comía, que le daba hambre igual que ellos, un hombre que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, un hombre que compartía esa vida con ellos, que transformó el agua y el vino en agua cuando las bodas de Canaán, que sabían que tenía una palabra, que algunos no sabían de dónde venía, pero que tenía una autoridad. Un hombre que ahora lo sabemos nosotros, ellos aún no lo sabían, daría su vida por la humanidad, que subió a la cruz después de haber sufrido. Un hombre. Muchos conocen a un hombre. Muchos hablan de un hombre que vino hace 2000 años. Muchos hablan de un Jesús que nació en un pesebre y hacen fiesta y toman harto ron para festejar que vino. Hablan del hombre, ¿sí?, que habla la humanidad, que cambió el mundo en dos eras, antes de ese hombre y después de ese hombre. Hablan del hombre, hablan de Jesús, así como él dijo también, un hombre llamado Jesús, ¿sí? Él fue el que lo hizo. Versículo 11, ¿sí? Él me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Dijo él, yo no sé, ¿qué voy a saber yo? Yo solo sé que él fue. Vaya, yo no sé, ¿no? Por eso le digo, él no siguió a Jesús, no andaba, él se fue por su lado. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé, dice este hombre. Entonces, llevan al que antes era ciego delante de los fariseos. Porque el día, fíjense nomás lo tremendo de esto, el día que Jesús hizo esto, el día que Jesús escupió y se agachó era sábado. Y para esos religiosos,
Eso era un pecado. Agacharse en sábado, imagínense nomás todo lo que hizo el Señor. Agacharse en sábado era un pecado. Entonces lo llevaron a los fariseos y le dijeron, miren, mira lo que hizo este hombre. Dice, era sábado, dice el versículo 14, el día en que Jesús hizo el lodo y le restauró los ojos, era sábado. De nuevo pues le preguntaban también los fariseos cómo recibió la vista, y les dijo, pues ya les dije, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Así de sencillo, pues ¿qué iba a saber el que, sí? Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. O sea, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había una gran división entre ellos. Por lo que otra vez le insistieron a aquel que había sido ciego. ¿Y tú qué dices de él, puesto que te restauró los ojos? Fíjense, aquí ya hay un cambio. ¿Qué dijo él? Versículo 17. Es profeta. Primero, aquel hombre llamado Jesús. Primer nivel. ¿Sí? Un nivel. Aquel hombre. Ahora dice, bueno, es un profeta. Un profeta, alguien que tiene palabra de Dios, que habla de parte de Dios. Así eran conocidos los profetas. Hablaban de parte de Dios. ¿Cuántos hablan de Jesús como un profeta más? ¿Cuántos dicen, no, sí, Jesús es un profeta o tenía palabra de autoridad? O sea, hay muchos que llegan a ese nivel de reconocer a Jesús como un profeta, ¿no? Y vemos cómo empieza a haber una progresión en este hombre. Dios mostrando, Dios en su plan, llevándolo, ¿no? Así de que, bueno, dice el versículo 18, los judíos no le creyeron que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista, ¿sí? Le preguntaron, ¿este es tu hijo? Aquel que nació ciego, ¿sí? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, bueno, nosotros sabemos que es nuestro hijo, de eso no cabe duda. Y también sabemos que nació ciego, ¿sí? Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le restauró los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que ya tiene edad suficiente para que les diga. Ellos sabían, los padres de este hombre sabían, que los fariseos habían declarado, habían establecido, que todo aquel que siguiese a Jesús o que creyese en Jesús sería anatema. Anatema significa, lo vimos en el estudio de Romanos, anatema significa separado. Eres anatema, eres separado. Y aquel que era separado de la comunidad judía no podía ir ya más a la sinagoga, no podía participar en ninguna actividad social ni religiosa con ellos, no podía hacer negocios entre los judíos, en una palabra no podía tener ningún tipo de relación con un judío. Eso significa ser anatema, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Pablo, Romanos capítulo 9, 10, 9, dice, desearía ser anatema con tal de que mis hermanos judíos conozcan, ¿sí? Algunos dicen, pero ¿cómo de Cristo, anatema de Cristo? Dicen, pero ¿cómo Pablo dice que él desearía que lo separaran de Cristo si acababa de decir versículos anteriores que nada, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada de lo creado, visible o invisible, lo podría separar del amor de Dios? Y ahora está diciendo, desearía ser anatema. Lo que significa anatema es que para los judíos, eres anatema, estás siendo separado de la comunidad. Dice, no importa que ellos me separen de la comunidad judía, ¿sí? Mientras ellos reciban a Cristo. Es muy diferente a no importa que me separen de Cristo con tal de que ellos lo conozcan. No, nunca, nada lo puede separar del amor de Cristo. Es de la comunidad. Entonces, los padres de este hombre ciego dicen, no, porque dijo, si decimos quién fue y le damos explicaciones, van a pensar que nosotros somos seguidores de Jesús o somos discípulos de Jesús y nos van a hacer anatema, nos van a separar de la comunidad. Así de que mira, pregúntale a él es nuestro hijo, sí. ¿Nació ciego? Sí. Pero de ahí en fuera, hablen ustedes con ellos. Digo, ahí se lavaron las manos. Muy bien.
Así de que entonces dijeron sus padres, bueno, porque tenían ser expulsados, dice el versículo 22, bien, 24, llamaron pues por segunda vez al hombre que antes era ciego. Otra vez lo llaman. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, está bien, recobraste la vista, pues era ciego, ahora ves, bueno, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que ese que te puso lodo en los ojos es un pecador. Por lo tanto, Dios no puede obrar a través de un pecador. Recuerden que para el hombre es muy fácil y muchos lo usan, este concepto, que dicen, no, un momento, Dios no actúa así. ¿Tú qué sabes cómo actúa Dios? Dios es soberano. Digo, Pablo no era un pecador, Jesús en este caso no es un pecador, pero muchas veces lo señalaban cuando veían los prodigios de Dios en ellos, ¿sí? Así de que dicen, no, ellos dicen Jesús es un pecador. Así de que dale gloria a Dios por ello. Él respondió, el que antes era ciego, si es pecador yo no lo sé, ¿sí? Solo una cosa sé, que yo siendo ciego, ahora veo. Eso es lo único que yo puedo decirles a ustedes. ¿Ok? De nuevo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Ya les dije, ¿por qué no escuchan? Dijo este hombre. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Ahí ya dijo, bueno, ya tanta guerra me están dando. Bueno, ándale pues, ustedes quién dice, no es por eso. O sea, inmediatamente ellos replicaron, lo insultaron, ¿sí? Y dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Esos judíos que se sentían que, bueno, ustedes saben, ¿no? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso que vosotros no sabéis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. ¿Sí? Bien. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Repito este versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿sí? Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Jamás se oyó que alguien restaurara ojos a un nacido ciego. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Fíjense cómo empieza a crecer en él. Estamos hablando de lo que es la progresión de la fe. Habló del hombre llamado Jesús. Después habla de que para él Jesús es un profeta. Y ahora ya está hablando y está diciendo, bueno, yo lo único que sé es que si no es de Dios, si no viene de parte de Dios, no podría haber hecho lo que hizo, porque ningún hombre que no venga de parte de Dios puede hacer el milagro que él ha hecho. ¿Sí? Bien. Le respondieron los fariseos, tú naciste por completo en pecados, no en uno, en muchos. Y tú nos enseñas, y lo echaron fuera. Entonces Jesús, que andaba por otro lado, ¿sí?, escuchó. Sus discípulos le dijeron lo que había pasado. Alguien les contó lo que había sucedido. Dice Jesús, oyó Jesús que lo habían echado fuera. ¿Y qué hizo Jesús? Lo buscó. Es Jesús el que va a buscar al hombre. No es el ex ciego. No es el que ahora ve, el que va a buscar a Jesús. No. Él siguió feliz de la vida descubriendo lo que nunca había visto. Andaba viendo de más, yo creo. No sé. Pero Jesús va y lo busca. ¿Sí? Lo busca y lo encuentra. Y hablándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esta palabra para ellos, para los judíos, inmediatamente hace referencia al Mesías, al Hijo de Dios, ¿sí?, el Hijo del Hombre. Respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor? Le habla a Jesús como, ¿y quién es, Señor? ¿Sí? Para que crea en él. Y Jesús le dijo, lo has visto. El que habla contigo, él es.
Y el ciego, en ese momento, tiene una revelación, ¿sí? Ya no solamente se habían abierto sus ojos físicos. En ese momento dice, al siguiente, yo pensé que se los habían puesto, y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Creo, Señor. El hombre, primeramente, el profeta, y ahora tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Y en ese momento le adoró. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento él empezó a seguirlo, ¿sí? Empezó a ser discípulo de él, lo adoró. Entonces Jesús le dijo, para juicio vine a este mundo, para que los que no ven, vean. El juicio que se había establecido sobre el mundo por su pecado, ¿sí?, que se llevó a cabo en la cruz, por el cual nosotros somos justificados, para que podamos ver, para poder tener esa luz, ¿sí?, en nosotros. Bien, dice, para juicio vine a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven lleguen a estar ciegos. Y los que ven lleguen a estar ciegos. ¿Cómo entendemos esta frase? Porque alguien dice, bueno, si ya alguien ve, ¿por qué se va a volver ciego? Recordemos que antes de que el Señor resucitase y enviase al Espíritu Santo a morar a nosotros, los ojos espirituales no estaban abiertos. Ellos creían ver porque se sentían que eran parte de esa promesa como simientes de Abraham, ¿sí? Ellos creían ver porque conocían la ley, aunque no la cumplían, porque conocían lo que el Señor a través de los profetas había hablado, ¿sí?, aunque no fuesen temerosos de Dios, pero ellos creían ver, ¿sí?, y a final de cuentas permanecían ciegos. Les dijo Jesús, bueno, los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahora bien, les dije al principio que la unidad, esta parte del capítulo 9, pues es, el 10 es una continuidad, ¿sí? O sea, sigue, no corta ahí. Y vamos a leer los primeros versículos para entender esto. El Señor les dijo, en verdad os digo, al inicio del capítulo 10, les da una parábola, hace una pequeña parábola para que entiendan. Dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirle Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Esta unidad, yo le llamo la unidad, una enseñanza, una revelación, donde el Señor
preparó de antemano, nuestro Padre Celestial, a un ser que nació ciego, para que en su tiempo Jesús revelara al mundo, a través de esta manifestación de lo que es su poder, su gloria entre nosotros, al hacer este milagro, que nunca antes nadie había hecho, y en medio de las enseñanzas que con ello nosotros seguimos alimentándonos y creciendo, viendo primero la obediencia. ¿Ustedes creen que si este ciego se hubiese puesto a razonar, si lo que aquel hombre que él no veía, que ni siquiera conocía su apariencia, ¿sí?, que le había puesto lodo, que había escupido en el suelo y había hecho lodo y se lo había puesto en los ojos, y lo estaba mandando a una distancia considerable a que se fuera a lavar, si hubiese empezado él a razonar y a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que ir hasta Siloé? Pues con que me limpie aquí, con que me den tantita agua, ahí tengo yo agua, me lavo. ¿Qué caso tiene que vaya hasta allá? ¿Me puedo caer? ¿O está muy lejos? ¿O me voy a cansar? ¿O para qué? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos, no a nuestros padres, no a nuestras autoridades? No. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces leemos su palabra y vemos que Él nos manifiesta su voluntad? ¿Qué es lo que Él nos pide que hagamos a través de su palabra? ¿Y cuántas veces empezamos nosotros a cuestionar a Dios? ¿Y por qué? Pero si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no lo debo de hacer? ¿Por qué no debo? ¿Por qué tengo que pensar así? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Dice el Señor que Él estableció las bendiciones para nosotros desde el principio de los tiempos, y que si nosotros caminamos por el camino de la bendición, esas bendiciones nos van a alcanzar. Yo siempre he dicho, tenemos en casa, mi esposa y yo, una frase que constantemente nos recordamos uno al otro: la obediencia es la puerta de la bendición. Mientras nosotros obedezcamos a Dios sin cuestionar, sin buscar razonar, sin buscar que Dios nos convenza, o por temor a que te castigue, o porque muchos piensan que así es. No, Dios no te va a castigar. Dios no castiga. Escuchen, Dios, dice la palabra, Dios es amor. Dios no nos castiga. Dios disciplina, pero no nos castiga. Dios nos deja. Si tú no quieres vivir bajo su dirección, si no le reconoces a Él como tu creador, como el que ha establecido a través de su voluntad lo que debemos de vivir y cómo debemos de vivir, si no lo reconocemos, Él solamente te dice, bueno, si tú no me reconoces, pues yo te suelto. Esa es la manifestación de su ira, yo te dejo. O sea, tus decisiones traerán consecuencias. Las decisiones traen consecuencias. Si tú decides obedecer, la decisión de este hombre de obedecer sin cuestionar, le trajo a la luz. No más eso. Ve y lávate. Pum, pum, fue y se lavó. Y vio. Una decisión que trajo una consecuencia maravillosa. Pero si él empieza no, hubiese buscado a otro. De todos modos, el plan de Dios se cumple de una u otra cosa. Hoy en día lo vemos, como las decisiones de un hombre no solamente le pueden dañar a él y a su familia, sino a cientos, miles o cientos de miles de personas. Las decisiones de una sola persona pueden traer destrucción a cientos de miles de personas. ¿Sí? Nuestras decisiones no solamente nos pueden afectar a nosotros, pueden afectar primeramente a nuestra familia, pueden afectar en nuestro entorno social y pueden afectar a muchos más. Una decisión. Por eso la obediencia es tan importante. Pero este es uno de los puntos que nos enseña este pasaje. Empieza con la obediencia y después viene una progresión en nuestra fe. Te empiezan a hablar del hombre. Nosotros conocimos a Jesús.
Sabíamos que tenía palabra de Dios, pero hubo un momento donde tuvimos un encuentro con Él. Y cuando tú tienes un encuentro con Él, dices, tú eres el Señor, creo en ti y le adoras. Porque hay una manifestación en nuestro corazón de la revelación de quién es Jesús, ¿sí? Él es la luz del mundo, lo dijo, y mientras yo esté aquí, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hoy en día ya no lo es? No, no es eso, sino que ahora esa luz brilla a través de nosotros. Porque ahora ya no ves a Jesús como el hombre. Ya no lo ves físicamente entre nosotros, haciendo milagros entre nosotros. Ya no lo ves físicamente, pero Él está en nosotros. Amén. Así es de que, bueno, pongámonos de pie. Y pues pidámosle al Señor que nos dé esa revelación, ¿sí? Esa revelación de que cuando Él hable a nuestro corazón, wow, obedezcamos. No lo cuestionemos, no entremos en razonamiento, no le pidamos que nos convenza como pues los niños o los adolescentes adolecen de muchas cosas y ellos están aprendiendo, tienen que aprender a obedecer y uno tiene que enseñarles a los adolescentes. Por eso, saben, voy a aprovechar antes, esto se me vino ahorita, no lo dije en el primero, no lo estoy diciendo a ustedes por algo, sino que ahorita siento decírselo. Hay muchos padres que no quieren enseñar a sus hijos a obedecer, porque vienen de esa tendencia de que déjalo ser, deja que el niño sea lo que sea. O sea, si no quiere obedecer, déjalo, es un niño, ya obedecerá cuando tenga unos 80 años, ahorita no. Es un grave error, es un grave error, porque nosotros debemos de enseñar al niño y al adolescente los principios de vida que le van a llevar a un éxito, a una buena vida. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecer, para ellos va a ser más fácil que cuando se revele la palabra de Dios a sus vidas y escuchen la voz de Dios a través de su palabra, de la inspiración, ellos puedan obedecer. Pero si nunca han obedecido, cuesta más trabajo o simplemente no lo hacen porque no se les enseñó a obedecer. Entonces eso que el mundo, ese sistema del mundo que trajo de que deja a los niños ser como quieran, déjalo, son niños, y no enseñarlos a obedecer trae graves consecuencias. Así de que recordemos que la obediencia es la puerta de la bendición. Y qué hermoso que aprendamos a obedecer. Que a las primeras que te digan, haz esto, tú digas sí. Sí, lo voy a hacer. Y sobre todo cuando es Dios el que nos lo pide. Gracias te damos, Padre, porque te revelaste a nuestra vida. Porque pudimos un día decirte a ti, Cristo Jesús, sí, creo en ti, tú eres el Señor, tú eres mi único Salvador. Porque aceptamos y decidimos que tú fueses el Señor de nuestra vida. Porque tu palabra viene a nuestro corazón para guiarnos ahora, para conducirnos en el propósito, en el camino de la vida. Y porque ahora tú moras en nuestro corazón para ser nosotros esos instrumentos a través de los cuales tu luz, que es ese torrente de agua de vida que fluye de nosotros, lleve el conocimiento a otros que aún están en oscuridad, a otros que también nacieron ciegos y que aún no han podido ver la luz porque sus ojos espirituales están cerrados, no han podido ver la verdad porque aún no se han abierto sus oídos espirituales para poderla escuchar. Gracias, Padre, y en esta mañana, si hay alguien que ha sentido en su corazón ese deseo, o ha escuchado al Señor tocando su puerta, llamando a la puerta de su corazón,
para que al abrir esa puerta Él pueda entrar en ti y pueda hacer este mismo milagro, este milagro que hizo en este hombre ciego, que le regresó, que le trajo por primera vez la luz, pero no solamente a sus ojos físicos, sino que hubo el milagro por obra del Espíritu Santo en que le reconociese como el Señor, como su Salvador. Asimismo hoy el Señor sigue tocando tu corazón. Si tú le reconoces y crees en Él en tu corazón, para que la justicia a la cual vino Él abra tus ojos espirituales y te dé vida eterna, habla con Él. Entrégale tu vida. Ora desde lo más profundo de tu corazón pidiendo perdón por tu pecado y acéptale como tu único y suficiente Salvador. Y en ese mismo momento ocurrirá este milagro. Se abrirán tus ojos espirituales, que nacerás de nuevo y vendrás a una nueva vida en Cristo Jesús. Te damos a ti, Padre, toda la gloria, porque tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.